Muy buenas tardes, señoras y señores, y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Los Diálogos de Medianoche, este ciclo de encuentros literarios que organizan la Fundación Caja Navarra y Diario de Navarra, pues desde hace ya casi 20 años. Este otoño vamos a tener el aniversario. Y que ya saben que desde la pasada primavera, a la vuelta de la pandemia, les cambiamos el horario y ahora son diálogos de media tarde, pero seguimos conservando el nombre original de Diario de Diálogos de Medianoche, de cuando empezábamos a las 11:30, que era una hora que en general era peor para casi todos, pero bueno, tenía su magia. Y gracias a Pilar Adón por acompañarnos hoy, que es la escritora con la que vamos a conversar, y que es una literata en el sentido más amplio de la palabra, porque aborda todos los aspectos de la creación. Estudió Derecho, ¿verdad?, en la Complutense de Madrid, se especializó en legislación medioambiental, trabajó como funcionaria en un ayuntamiento y al mismo tiempo pues, ha ido desarrollando una carrera literaria como narradora, especialmente, ¿verdad?, con libros de relatos como La vida sumergida, El mes más cruel y Viajes inocentes, con el que consiguió el premio El Ojo Crítico que concede Radio Nacional a los nuevos creadores. Luego también tiene novelas como Las efímeras, Las hijas de Sara y De bestias y aves, de la que hablaremos especialmente esta tarde. Y aunque se presenta ella especialmente como narradora, tiene varios poemarios como Da dolor, Las órdenes, Mente animal y La hija del cazador, todos ellos editados por La Bella Varsovia. También es traductora de autores como Penélope Fitzgerald, John Lindsay, Henry James o Bárbara Bainton, entre otros. Y cierra ese círculo global de su vinculación con la literatura el hecho de que en 2007 ella y su marido, Enrique Redel, fundaron la editorial Impedimenta, que en solo un año, junto al resto de las editoriales del Grupo Contexto, se llevó el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial. Y ella ha ganado varios premios literarios, hablábamos antes del Ojo Crítico, pero con De bestias y aves ha ganado el Premio Francisco Umbral al Libro del Año, el Premio de la Crítica y el Premio Cálamo. Son tres premios importantes, sobre todo en el sentido de que son premios independientes, no son premios de editorial, que es a los que estamos acostumbrados. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí y vamos a hablar, si quieres, en principio de Bestias y aves, que es una novela que comienza cuando la protagonista, que se llama Coro, que aquí es un nombre relativamente conocido, pero no es un nombre habitual en el resto de España, sale de su casa, sale sin el móvil. Había una frase que dice que había renunciado a hacerse cargo de su propia conducta, ¿verdad?, que dice el principio, bueno, y sale de su casa y toma una dirección equivocada y termina en una casa de la que luego es muy difícil salir, ¿no?, por no desvelar mucho más del contenido de la novela. Y a la primera pregunta que se me ocurre es, ese cambio de bifurcación, esas bifurcaciones en las que tomamos una decisión u otra, son las que marcan el sentido de nuestras vidas y el sentido de tu protagonista. En la novela, absolutamente. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí para hablar de literatura y de edición, si también surge, y de traducción, que bueno, al final es todo literatura. Y efectivamente en la novela es básico. Es básico. Esto que comentas sobre que ella no quería ser en ese momento responsable de su propio destino o de la actuación que ella pudiera tener y que efectivamente luego hace que se pierda, y que bueno, pues su camino, no solo físico, porque realmente se pierde de manera física, sino también emocional, cambie mucho en relación a lo que ella estaba acostumbrada a hacer y lo que ella creía controlar en su vida. Coro es un personaje en el que yo he trabajado durante mucho tiempo y ahora explicaré también, ampliaré un poco esto de por qué he trabajado tanto en este personaje y del que yo quería
yo con ella tenía varias finalidades. Una de ellas está totalmente relacionada con lo que es el final de la novela, que no voy a desvelar, pero solamente en un plano abstracto. Decir que yo quería darle un final pacífico, quería de alguna manera salvar al personaje, y me he ido directamente al final, partiendo del principio, porque la deriva emocional y vital, biográfica que tiene este personaje desde el principio de la novela parece abocado a justo lo contrario, a la perdición, a la no salvación. Y si nos vamos a la perdición, no solo a nivel de nuevo abstracto o mental, sino a lo que es perderse en un plano físico, está totalmente relacionado con el principio de la novela. Ella llega un momento en que justo de una manera antitética a lo que está acostumbrada a hacer, quiere perder el control, no de manera definitiva, no quiere perderse para siempre, evidentemente no quiere ni siquiera perderse desde el principio, pero sí que quiere dejar de ser responsable de todo lo que hace en su día a día. Coro es un personaje que está muy vinculado con nuestra realidad actual. Es un personaje muy controlador de su trabajo, es muy controlador, es un personaje que está acostumbrado, insisto, a creer que domina todo lo que es su día a día, lo que es su trabajo, lo que son sus horarios, sus relaciones con las personas que la rodean. Y llega un momento que esa sensación que tiene de control, de autoexplotación, es muy perfeccionista. Ella es artista, es pintora, es miniaturista, está muy acostumbrada a verlo todo de cerca. Y llega un momento que todo ese control, que como os digo, yo creo que está muy relacionado con lo que son nuestras vidas actuales, también eso, el perfeccionismo, querer hacerlo todo no ya solo de la mejor manera posible, sino de manera perfecta, y si no, no hace falta que nos recriminen los demás, ya nos recriminamos nosotros. Llega un momento que quiere romper con eso. Y por eso se deja el móvil en casa, que esto es una anécdota, estamos hablando de las primeras páginas de la novela, es una anécdota, pero es una anécdota que a la larga, en lo que es el argumento de la novela, tanto narrativo como lo que trasciende, lo que va más allá de lo que es la realidad de esta ficción, a nivel emocional también, y se lo transmite al lector, tiene una carga mucho más pesada, porque el hecho de que ella se deje el móvil, que ya os digo que es una anécdota, hace que pierda el control. Pierde el control de su trayecto, pierde el control de sus contactos, pierde el control de sus vinculaciones con el mundo al que ella pertenece. Entonces eso ya, ¿cómo deciros?, trasciende lo que es lo anecdótico y pasa a ser casi lo que abre la deriva de todo lo que le sucede después. Y hay un momento ya más avanzado de la novela en la que da la impresión de que ella siente que lo que le está pasando es una especie de castigo por haber intentado proclamar su independencia de una forma apresurada, de una forma que sí, irreflexiva. Eso también forma parte, digamos, de todo ese entorno de lo que le va ocurriendo en la novela. Es una interpretación muy interesante, porque ella realmente arrastra una culpa, pero no es una culpa derivada de que se pierda, es una culpa que ella arrastra, que puede parecer extraño, pero tampoco desvelo nada aquí. Ella arrastra una especie de culpa de la superviviente, porque un familiar muy próximo se ahogó, el agua es un elemento simbólico muy importante en esta novela, y entonces ella arrastra esa culpa de haber sobrevivido. No sé si os ha pasado en alguna ocasión, parece extraño, pero luego no lo es tanto. Cuando una persona muy próxima a nosotros se va, fallece, y nos quedamos nosotros, en un momento de duelo máximo, de no entender absolutamente nada, podemos llegar a pensar por qué esta persona se ha ido y yo no. Y en el caso de Coro, que bueno, pues la persona que desaparece es su hermana y eran muy jovencitas las dos, esa sensación de la culpa de la superviviente la arrastra y domina su vida. Y os digo que tampoco estoy desvelando nada. Pero esto que tú comentas, sí que es verdad que puede parecer que la libre elección, que en este caso ella lo único que decide es dejar el móvil, y es más un arrebato que otra cosa, pero esta libertad de elección o este impulso momentáneo de dejar de tener el control y acceder a una libertad máxima, que ahora puede parecer un poco frívolo decir esto, ¿no? Pero muchas veces el móvil es un controlador absoluto de nuestra realidad, de nuestro día a día.
nos controlan desde fuera, ¿no? Llamadas, mensajes, sonidos, y tenemos que responder de manera inmediata. Entonces, ella quiere deshacerse de eso y es verdad que no le sale gratis. Es verdad que como que paga un altísimo precio por haber decidido ser libre durante unas horas, que era el trayecto que ella quería tener en su coche conduciendo. Sí. Y en la novela hay también una cosa que me ha llamado la atención, y es esa relación ambivalente que hay con la naturaleza, ¿no? Como la naturaleza con el entorno, pero luego se convierten en algo amenazante las adelfas y los sapos, ¿no? que están presentes, sobre todo en la parte más final de la novela, ¿no? Y esos son, digamos, uno de los juegos que tiene de bestias y aves. Sí, la naturaleza está presente siempre en todo lo que escribo, siempre. Hay algo que me gusta mucho comentar y sé que, bueno, pues algunos, si hay escritores hoy aquí o incluso lectores, ¿no? Quizá no estén de acuerdo, y luego si hay turno de palabra me encantará hablar sobre esto, pero sí que tiendo a pensar que los escritores al final terminamos, está relacionado con lo que decíamos de la naturaleza, pero terminamos dejándonos llevar por los mismos temas, los mismos impulsos, las mismas obsesiones, por decirlo de alguna manera, novela tras novela. En mi caso, los temas que me gusta tratar, y ya no es solo que me guste, es que me llaman. En cuanto termino una novela, empiezo inmediatamente a anotar sobre la siguiente, y al final son los mismos temas, que son el miedo, el aislamiento, el deseo de estar en otra parte, la huida, que estamos hablando todo el tiempo de Coro como una persona que huye, y el lugar en el que se aíslan mis personajes finalmente siempre es en casas rodeadas de naturaleza, siempre. Entonces, la naturaleza ciertamente es algo que se comenta mucho, es un personaje más. La naturaleza es un personaje más en el sentido en que su relación con los otros personajes modifica su conducta, pero no es una naturaleza amable, no es una naturaleza benévola, aunque tampoco me gusta demasiado adjetivar a la naturaleza, simplemente es naturaleza que es absolutamente indiferente a las peripecias o el malestar que pueda generar la situación en los personajes, ¿no? Pero a pesar de esa indiferencia de la naturaleza, que es en realidad lo que sucede, sí que es cierto que su presencia, su mera presencia, la mera existencia de la naturaleza, hace que los personajes se comporten de otra manera. Y esto creo que deriva de una realidad. Nadie se comporta igual en un estado, en un ambiente, en una ciudad, pongamos, que como te comportas en la naturaleza, en el monte o incluso en los estados físicos, en los lugares físicos que nos rodean. No nos comportamos igual cuando crecemos en una casa pequeña con escasez de espacio que cuando creces en una casa amplia. Nuestros movimientos, nuestro comportamiento, la manera de mirar el mundo, incluso la manera de creer cómo nos vamos a enfrentar con más o menos facilidad al mundo, cambia totalmente. Tuve la oportunidad de traducir una obra maravillosa de John Fowles que se titula El árbol, que se la recomiendo a todo el mundo. Es un librito, es un ensayo, es un librito muy fino. Él sobre todo es conocido por sus novelas, pero bueno, pues ya os digo, tuve la oportunidad de traducir este ensayo y en él hace algo maravilloso, que es relacionar su manera de escribir con su manera de enfrentarse o entregarse a la naturaleza. Y entonces él habla de que igual que se lanza a la naturaleza sin mapas, sin Google Maps, por supuesto, que ni había, sin caminos preconcebidos, así se lanzaba él también a la escritura. Es algo apasionante. Y él, vinculándolo con lo que decía antes, decía que obviamente no es igual, es que es evidente estar en un entorno o en otro, y que las ciudades cuadriculadas hacen seres cuadriculados. Y en cambio, los estados, los ambientes, los lugares abiertos, con horizontes que se abren ante ti, hacen mentes más libres. Y es algo, a ver, estaba traduciéndolo y estaba subrayándolo y estando totalmente de acuerdo con él.
Esta naturaleza que a mí me interesa es la naturaleza que yo conozco, no es una naturaleza ajardinada, e insisto, no me gusta adjetivarla, pero al final de alguna manera hay que definirla. Es una naturaleza que está muy relacionada con una filosofía que me interesó mucho durante un tiempo, ahora ya no lo leo tanto, pero el trascendentalismo norteamericano de Emerson, de Thoreau. Creo que era Emerson quien en un viaje que hizo a Inglaterra dijo: Inglaterra es un jardín. Y claro, él luego volvía a su país, a su Estados Unidos natal, ¿no? Y allí pues era todo pues, mucho más amplio, mucho más agreste, por decirlo de alguna manera. Esa es la naturaleza que a mí me interesa, no la dominada por el ser humano, aunque nos emperremos en dominarlo todo. Y perdona que me esté extendiendo en la respuesta, pero es que me interesa mucho este tema. John Fowles, por ejemplo, y fíjate, hace ya años, él decía que estamos empeñados en domesticar, en apaciguar, en controlar, volviendo al verbo, a controlar la naturaleza, porque en realidad nos asusta. Y él decía que la naturaleza era el lugar al que iban a los bosques, ¿no? Donde iban a expulsar a las brujas, que eran las mujeres libres, donde iban a expulsar a los forajidos, y que no nos atrevíamos a pasar por esos terrenos, porque eran donde iban estos personajes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo eliminamos. La novela, ha habido un momento leyéndola en que, sin ser una novela de género, evidentemente, sí me ha parecido que era una novela de terror. Y entonces yo no sé si eso estaba en tu intención o en mi mirada. Sí. A ver, es una novela que ciertamente a la que le han puesto distintas etiquetas, quizá no tanto de terror como sí vinculado a lo maravilloso, a lo mágico, a lo fantástico, por determinadas cosas que suceden, que obviamente se mantiene la realidad de la ficción, pero estamos hablando de ficción al final, ¿no? Aunque esté esa realidad dentro. Entonces, por mi manera de escribir, mi manera de tratar estos temas que te comento que me obsesionan, lo que pretendo y lo que intento y busco es que el lector participe muchísimo. Esto es una derivación de mi manera de leer. Al final, ante todo, somos lectores. Y como somos lectores, algunos nos hacemos también escritores, editores, traductores, porque al final lo que nos llama es la palabra escrita, ¿no? Mi manera de leer, lo que a mí me interesa que me ofrezcan como lectora inteligente, son libros en los que me permitan participar, rellenar pues con mi biografía vital o mi biografía literaria, que me permitan rellenar huecos. Y entonces yo como escritora hago lo mismo. Muchas veces nos preguntan a los escritores si pensamos en los lectores cuando escribimos. Y la respuesta yo creo que casi siempre es que no. Es que no, porque no conocemos a nuestros lectores y porque creo que nos paralizaría. Pero sí que pienso en mí como lectora. Y como ya te digo, a mí me gusta que me dejen participar. Entonces yo dejo participar y habrá lectores como tú, efectivamente, que se lo hayan llevado a un terreno más relacionado con el terror, otros más con lo fantástico, otros más pues con pues el tema de la pérdida que hablábamos antes. Sí que está en mi voluntad, más allá de lo que yo le permita al lector, generar cierta inquietud. Eso sí, a mí me gusta que me despierten esa inquietud como lectora. No necesariamente vinculada al terror, pero sí que vinculada a la participación, insisto. Entonces, cuando la protagonista se pierde, en distintos clubes de lectura, está al lado, no os estoy mirando, mucha gente me comenta que da mucha ansiedad porque ella se pierde y genera, pues eso, todos sabemos, creo, lo que es perderse, ¿no? Entonces, estábamos hablando del control desde el principio, cuando te pierdes, si te pierdes de verdad, si en su caso se pierde de verdad, todo el control al que ella está acostumbrada desaparece, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se genera cierta inquietud. Claro, esa inquietud sí que es voluntaria y sí que es querida por mí como escritora, y creo que esa inquietud es aún mayor porque, por mi manera de escribir, hago que el lector vaya de la mano de Coro, del personaje principal. Es decir, no adelanto qué es lo que va a suceder en ningún momento, no doy pistas. Es el lector el que va de la mano de Coro y si Coro se pierde, el lector siente que se está perdiendo también.
Si hay algo que no soporto y me lo llevo a otro terreno es como cuando vamos al cine y de repente vamos a ver una película y nos ponen un avance de otra película y te cuentan la película entera. Entonces luego ya vas a ver la otra película. Hay gente a la que le apetece esto porque no te llevas sorpresas. Yo prefiero que me sorprendan y prefiero eso, ir avanzando de la mano del personaje. Entonces esa inquietud sí que se genera porque... Insisto, los pasos que va dando Coro son los pasos que va dando el lector. Y si Coro se siente perdida y siente ansiedad, el lector se lo lleva a su propio terreno, participa completamente y también la siente. Sí, porque no sabemos qué es lo que le está pasando. Claro. Y es más, y ni siquiera hay, como se dice en teatro, de estas pistolas de Chekhov, ¿no? Que decían que Chekhov, que si se ponía una pistola, si era evidente que había una pistola en el primer acto, era porque se iba a disparar en el tercero. Y eso no ocurre en la novela. A ver, la novela tiene una estructura curiosa. Tiene una estructura, si ya la habéis leído alguno de los que estéis aquí, ya sabéis de qué estoy hablando. Igual que os estoy hablando del control que tiene Coro, que quiere tener sobre su arte, yo quería que Coro fuera artista, pero no quería que fuera escritora, porque iba a haber como demasiadas similitudes. Pero sí que es verdad que yo soy muy controladora de lo que escribo. Cuando os digo que en cuanto termino una novela empiezo la siguiente, eso es así. Empiezo sobre todo tomando notas, trazando los personajes, diseñando lo que va a suceder, imaginando cómo son los personajes, aunque luego no los describa pormenorizadamente en el libro. Obviamente yo tengo que saber cómo son y yo tengo que saber de dónde vienen y a dónde van. Hace 3 segundos hablaba de la famosa teoría del iceberg, que obviamente tenemos que conocer todo el bloque de hielo, aunque solo se vea la superficie, el trocito de hielo que está por encima de la superficie del mar, ¿no? Obviamente yo tengo que conocerlo todo. Entonces, ese conocimiento de todo hace que, insisto, sea muy, muy controladora y yo sepa hacia dónde van y qué es lo que va a suceder. Lo que ocurre que, insisto, con lo del control, hasta que no tengo una primera línea que sepa inamovible, no siento que realmente esté escribiendo la novela. Hasta entonces he estado tomando notas, he estado dibujando los personajes, he estado diseñando la casa, pero realmente no tengo esa sensación de haber empezado la novela. Pero llegas a hacerte, como se dice en el mundo audiovisual, un mapa de tramas para decir, les va a pasar esto al comienzo y luego esto y al final terminaremos aquí. Claro, a ver, eso es difícil de responder, aunque parezca que no. Os estaba contando esto antes por lo de la estructura de la novela, que es muy peculiar, porque, claro, ahora te digo esto que ahora se dice escaleta, tengo entendido. Cuando te digo que lo tengo que tener todo muy controlado y lo que tú comentabas de lo de Chekhov, sí que es cierto que no es tan evidente, pero no es una novela exactamente circular, pero sí que el principio de alguna manera te remite al final o el final te remite al principio, ¿no? Entonces, sí que sé lo que va a suceder, insisto, sé cómo son los personajes, pero no voy capítulo 1, entra en la casa, no es exactamente así. Lo que hago es saber hacia dónde van, saber lo que les va a suceder por las propias características de cada personaje, como ya sé cuál es su personalidad, ya sé cómo va a responder en cada momento, pero luego las anécdotas narrativas sí que me permiten cierta diversión. Si no, parecería todo un poco aburrido. En la casa, que es también casi otro personaje, casi como la propia naturaleza o las personas que la habitan, hay unos libros, ¿verdad? Pues hay libros de Tolstoy, hay libros en francés de Tolstoy, además parece que les interesa más el Tolstoy filósofo, el Tolstoy relacionado con las comunidades y con la naturaleza, que el de Ana Karenina. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cuáles son las influencias literarias en las que te reconoces? Sí que es verdad que hay mucho de Tolstoy y me interesaban mucho las comunidades tolstoyanas. Fíjate que antes te hablaba del trascendentalismo, pues eso me interesaba mucho Thoreau, Walden, la gente que se aísla, así es que al final es un poco lo que os decía al principio, ¿no? Al final los temas que me llaman. Y antes, cuando os decía si hay escritores y
como lectores también. Ahora te respondo, pero os animo a que penséis en escritores o escritoras de las que hayáis leído bastantes libros y penséis si no hay un tema que, aunque obviamente las excusas narrativas sean distintas, los personajes, los escenarios, si no hay temas que subyacen a todas. Yo, por ejemplo, pienso en Iris Murdoch, que tiene montones de novelas y con argumentos muy distintos y situaciones muy, muy diversas, y al final yo creo que su gran tema es el amor. Es el amor y la imposibilidad de comunicar el amor mediante las palabras, y fíjate que ella era filósofa y era una grandísima escritora. O pienso en otros escritores, cualquiera que se me venga a la cabeza, incluso escritores como Ishiguro. Hace poco pensaba, no sé si habréis leído varias novelas de Ishiguro, que son totalmente distintas, pero creo que hay un tema que subyace y es un personaje que entrega su vida por otro que finalmente no lo merecía. Es brutal, es un tema brutal, pero creo que vayamos a la novela que vayamos, de alguna manera aflora este tema, ¿no? Porque hay temas eso, que te obsesionan, y cierras una puerta de una casa que muchas veces yo veo la obra de un escritor, de una escritora como una casa, ¿no? Tienes los cimientos, tienes los mismos cimientos que serían estos temas de los que estamos hablando, y luego vas construyendo la obra, que es la casa, y tú vas cerrando habitaciones, que sería cada novela, cierras una y abres otra, pero al final son todas habitaciones de la misma casa. Y bueno, pues en esa construcción de la casa al final los temas van siendo los mismos, y lo que tú decías de las comunidades pues es uno del... No es tanto tema como vía para expresar esos temas. Estamos hablando de gente que se aísla, pues se aísla en comunidades. Al final me interesan mucho las comunidades inicialmente utópicas o que surgieron con una pretensión utópica, que siempre fracasan, y creo que es lógico al final que estén abocadas al fracaso, porque seres imperfectos como somos los seres humanos pretendemos hacer sociedades perfectas y no funcionan, ¿no? Entonces sí que es verdad que esos temas me atrapan mucho. Ahora, referencias literarias, pues es que van cambiando. Entonces te puedo hablar desde Virginia Woolf de hace muchos, muchos años, te puedo hablar ahora mismo de Iris Murdoch, y luego te puedo hablar de autores a los que leo, admiro, devoro y fagocito, porque cuando cojo un autor intento leerlo absolutamente todo, y que sé que no me van a influir, porque no voy a querer que me influyan. Por ejemplo, hay autores como Marguerite Duras que son terribles. Son maravillosos de leer, pero son terribles como influencias, porque Marguerite Duras era ella. Y todo lo que se intente hacer o te salga a la manera de, es un desastre. Ahora estoy leyendo un autor noruego, se llama Jon Fosse, que os voy a contar un poco, aunque se salga de mi novela, porque me apasiona y no me va a influir. Lo tengo clarísimo, porque Jon Fosse es Jon Fosse. Tiene una obra que se titula Septología, es decir, son 7 libros que hacen, sería como la casa de la que hablábamos, formado por 7 habitaciones. Entonces, es muy curioso porque él en esta septología cuenta la historia de un pintor que se llama Astley. Y va hablando de este hombre que se ha quedado viudo y cómo interpreta su relación con su arte, que es la pintura, y su relación con su esposa, que ya no está porque ha fallecido, y su relación con la espiritualidad o bueno, su afán de trascendencia, ¿no? Entonces, los 7 libros son prácticamente idénticos, empiezan igual y terminan igual. Y las variaciones que hay a lo largo de esos 7 libros son muy pocas. En cada libro vamos descubriendo alguna parcela de su vida, de su juventud, de su relación con su esposa, de cómo conoció a su galerista, pero son prácticamente idénticos y son libros que son como una letanía, es como una oración. Jon Fosse se convirtió al catolicismo y está muy, muy influido por lo que es el ritmo de la oración, ¿no? Entonces, os parecerá todo muy raro, pero es absolutamente hipnótico. Estoy absolutamente enamorada de este hombre y he tenido además la suerte de hacerle una entrevista y de reseñar sus novelas y tal. No me va a influir, es imposible que te influya Jon Fosse, o por lo menos no es deseable.
Pero claro, es que hablar de referencias literarias es complicado. Sí. Es complicado. Yo te puedo hablar de eso, de Iris Murdoch. Adoro a Penélope Fitzgerald, pero tampoco me ha influido Penélope Fitzgerald en la literatura. Así comentado antes, como otros escritores, repites digamos, los temas o las obsesiones que lo has llamado tú, y de hecho en algún momento has dicho que todas tus cuentos y tus novelas prácticamente son una sola obra, ¿no? Te quedan muchas habitaciones por abrir. Sí, eso espero. Sí. No es una sola obra como lo que os hablaba de septología, pero sí, por eso os decía antes que me viene muy bien que hagas esta pregunta porque se me quedó lo de que llevo mucho tiempo investigando en Coro, su personalidad, su personaje. Y claro, esto depende también de en qué foro lo digas y con qué lectores estés encontrándote, porque hay lectores que ciertamente esperan que cada obra sea radicalmente distinta de la anterior. Yo os estoy hablando justo de lo contrario. Fijaos que os estoy diciendo, me he leído 7 novelas de John Fosse que son iguales prácticamente, que esto a las editoras no sé si les hará mucha ilusión que yo diga esto, pero es que para mí son eso, es como, no importa lo que se cuenta, sino cómo se cuenta al final. Y entonces yo cuando pienso en Coro, en este personaje de esta novela, pienso como una evolución de todos los personajes que he venido tratando en novelas previas. Es algo curioso de lo que yo no era consciente en novelas previas. Muchas veces, no muchas veces, siempre vas descubriendo obviamente cosas de lo que haces, sobre por qué lo haces y hacia dónde vas. Entonces, me han sucedido pues, cosas curiosas. Por ejemplo, cuando yo publiqué un libro de relatos que se titula Viajes Inocentes en Páginas de Espuma hace unos años, recuerdo que en una entrevista con una periodista me preguntó que por qué todos los personajes eran mujeres. Y es verdad que todos los cuentos están protagonizados por mujeres, pero yo no me había dado cuenta. Y fue ella quien me lo descubrió, que ahí no tuve respuesta. Muchas veces las respuestas ya las llevamos como preparadas, en previsión de lo que te van a preguntar, para no quedarte en una respuesta pues porque sí. Pero en ese momento realmente se me ocurrió que porque me parecía lo más natural del mundo. Seguramente si yo hubiera sido un escritor y mis personajes hubieran sido todos hombres, no me lo habrían preguntado. Pero en ese momento no era consciente. A partir de ese momento ya sí que fui consciente de que mis personajes efectivamente casi siempre son mujeres. Y concretamente el personaje protagonista, si yo echo la vista atrás, el personaje de mi primera novela, que es de hace mucho tiempo y está totalmente inencontrable, y muy bien que esté inencontrable, ya tenía mucho que ver con Coro. El siguiente, que se titulaba Las hijas de Sara, la protagonista principal se llamaba Julia también. En Las efímeras, que también habla de 2 hermanas que están encerradas en una comunidad, también. Entonces, bueno, no es el mismo, evidentemente, porque las circunstancias no son las mismas, pero sí que hay ciertos tópicos y ciertas características que se van repitiendo. Y es como que va avanzando, se va perfeccionando de alguna manera. Pues si te parece, cerramos el capítulo, digamos, de la Pilar Adón, autora, y nos vamos a la Pilar Adón, editora de Impedimenta. ¿Tienes tú la sensación de que en este momento las pequeñas editoriales o las editoriales medianas, tampoco yo creo que ya no sois una editorial pequeña, y el resto de las que están en el contexto, que son Nórdica, Periférica, Sexto Libro y Libros de la Exterior, tenéis en este momento un prestigio y un tirón entre los lectores que no pasaba hace 20 años con las editoriales medianas, ¿no? ¿Tienes esa sensación o...? Es difícil responder porque es como lo que ocurre cuando hablo como autora. Haces las cosas y realmente te das cuenta de lo que estás haciendo cuando interactúas con el público. Ahora, por ejemplo, que viene la Feria del Libro de Madrid, o cuando voy como editora a determinados clubes de lectura, es cuando realmente ves cómo recepcionan, cómo reaccionan los lectores ante lo que haces. Entonces sí que es verdad que
Claro, el trabajo de edición no es tan privado como el de autora, ¿no? Pero sí que, pues finalmente es eso, estás eligiendo los libros, haciendo de filtro, decidiendo qué publicas y qué no. Y cuando te encuentras con los lectores es cuando realmente ves que lo que tú quieres hacer con tu catálogo conecta con lo que están buscando los lectores y con el catálogo que también ellos quieren descubrir. Hay algo maravilloso que sucede cuando encuentras lectores que te hablan del catálogo y de la editorial y de los títulos que estás publicando, y es cuando te dicen, me fío de lo que publicáis, aunque no conozca al autor, porque claro, muchas veces ofrecemos autores absolutamente desconocidos, con apuestas por autores que no se habían traducido antes al castellano, por ejemplo, y entonces el lector le pilla de nuevas. Y la única referencia que tiene, bueno, además de la contra o de la información que podamos dar nosotros, es que ha sido publicado en ese sello. Y ya se fían del sello, se fían de la obra que está haciendo el editor. Y entonces cuando te dicen algo así, te das cuenta de que ciertamente algo bien estás haciendo, ¿no? Ahí creo que fue Herralde, y espero no equivocarme, quien dijo que igual que los escritores tenemos una obra, que estábamos hablando de la casa, los editores, su obra es su catálogo. Entonces, en ese catálogo, igual que yo como escritora, y me lo llevo continuamente a lo mío porque al final están muy vinculadas las dos cosas, ¿no? Pero igual que yo como escritora estoy todo el día tomando decisiones, todo el día corrigiendo, decidiendo, este párrafo me ha quedado genial, pero no encaja, fuera párrafo. Es doloroso. Pero tienes que ser consciente de lo que finalmente va en tu novela y que no. En una editorial pasa lo mismo. A lo mejor llega un momento que dices, este libro vendería muchísimo, por poner un ejemplo, pero no encaja en el catálogo, no lo publico. Son decisiones que tienes que tomar como editor o como editora, porque al final el catálogo, eso es lo que va a quedar. Y de ese catálogo es de lo que se van a fiar los lectores que no conocen al autor que estás en ese momento ofreciendo, pero me fío. Yo no sé si tenemos alguna pregunta por parte del público. Y mientras ustedes piensan si tienen alguna pregunta, no te voy a decir que me haya llamado la atención, pero la Pilar Laradón, escritora, no publica con impedimenta, ¿verdad? No. Entonces yo no sé si eso es para buscar la objetividad de un tercero a la hora de que hable, de que analicen tu libro, ¿no? Y te digan, porque pensamos en la labor de un escritor como absolutamente individual, pero bueno, pero luego los editores algo tienen que decir, sobre todo con la obra, digamos, original, a lo mejor ya con una traducción o con una novela ya escrita, no tanto. A ver, sí que hace muchos años publiqué un libro en Impedimenta, se titulaba El mes más cruel, y la verdad es que funcionó bien, y fue bien, y quedó muy bien y muy bonito. Las portadas que hace Impedimenta la verdad es que son muy características y quedó muy bien. Son probablemente las más bonitas de toda la edición en España. Sí, la verdad es que las trabajamos mucho y cuidamos mucho el diseño también, pero era muy difícil. Era muy difícil. Tú mismo has dicho que Enrique es mi marido. Tenemos esta empresa juntos, entonces hacer la promoción con el editor, que encima es mi editorial y encima él es mi marido, pues era muy complicado, ¿no? Cuando él le presentaba la novela y hablaba bien de la novela, la verdad es que no pasa nada, se puede hacer sin problema, ¿no? Pero era complicado. Y la verdad es que te voy a decir de Galaxia Gutenberg, es que es una editorial maravillosa y está, bueno, no es que estén, es que llevan años sacando autores a los que admiro y respeto también su labor. Y bueno, pues ya tengo un editor que no está en casa. Sí. Sí. No sé si tenemos un segundito, van a traer el micrófono. Hay también... Ah, vale, perdón. Pues después tenemos aquí otra... No. ¿Sí? ¿Se lo escucha? Sí. Vale. Yo voy a hacer dos preguntas, una malvada y otra de curiosidad, ¿vale? La de curiosidad. Cuando tú decides no publicar un libro que va a tener buenas ventas,
¿Esto cómo lo haces? ¿Se lo pasas ahí a libros del asteroide o cosas así? Esa supa un poco como la leche que no. Digo, por la cantidad de libros vendidos en proporción. ¿Vale? ¿Qué criterios sigues a la hora de desechar? Y entiendo que dices, tiene un cierto valor literario y me gustaría que fuese publicado a quien se lo paso, ¿no? Sí, a quién se lo paso. Y la segunda es más relacionada con el tema de esta literatura del tipo del Fosse, que lo ha publicado de Conatus, y que me ha acordado también del Housbar y todos estos noruegos. ¿No se está volviendo un poco en cierta literatura a contar cosas cotidianas que realmente, y voy a ser un poco malo, no interesan? O sea, quiero decir que se venden como una... Es que no sé cómo explicarlo, decirlo de cierta manera, que tú cuando escribes, yo lo digo como lector, tú cuando buscas como lector estás buscando igual algo que te pueda llamar la atención o te introduzca en una manera de trabajar el lenguaje diferente o lo que sea, ¿no? Porque luego al final, para leer ese tipo de literatura, yo prefiero leerme los diarios, por ejemplo, de Sánchez Dostiz, que me río mucho más, que estar escuchando a pues eso, me he levantado, que es un poco lo que pasa también, siendo un poco malo también con Califades, ¿no? Que también lo publica Galaxia Gutenberg, que han agarrado el tirón y dice, venga, todo lo que se le ocurra lo vamos a publicar. ¿Cuál es la pregunta malvada de las dos? La segunda. Porque... La segunda. La segunda, la primera no. La primera no era malvada, ¿no? Vale. A ver, voy a empezar por la malvada. Es que se lo estás preguntando a alguien que le gusta. Justo, fíjate lo que te acabo de decir de John Fosse. Entonces, Claro. A ver, mira, os he mencionado antes a Iris Murdoch. Es verdad que Iris Murdoch, caramba, tiene novelas corales, pasan muchas cosas, los personajes sobre todo actúan, pero sobre todo piensan. Pero El mar, que es la mejor desde mi punto de vista, no sé si recuerdas, las primeras páginas del mar, te cuentan cómo Charles Sowerby, que es el personaje principal, quiere huir de todo, se va a la casa esta al lado del acantilado, y páginas cómo se prepara la comida, su queso con su pan, cómo se prepara su plato, cómo mira por la ventana. Ahí tenemos la opción de pensar, obviamente Iris Murdoch quería hacer esto, si no, no lo habría hecho. Iris Murdoch se lo está pasando increíble escribiendo esto, porque si no, no lo habría hecho. Yo como lectora me lo estoy pasando increíble leyendo página tras página cómo Charles Sowerby se prepara un trozo de queso con pan. Claro, habrá lectores que no. Y los editores también se lo permitieron, aunque también es verdad que ella no dejaba que los editores tocaran nada, ¿no? Entonces, puedes pensar eso y también puedes pensar, está haciendo unas primeras páginas disuasorias para lectores que no pasen esto y se van a perder todo lo demás. Que creo recordar que es algo así decía Humberto Eco con El nombre de la rosa, ¿no? Que las primeras páginas eran complicadísimas y si conseguías pasar las primeras páginas ya ibas a disfrutar muchísimo más con todo lo demás. Es que claro, insisto, me lo estás preguntando a mí me gustan muchísimo los libros que hablan de lo cotidiano, pero que me lo cuenten bien. Prefiero que me cuenten bien cómo te pones un trocito de queso con un trocito de pan en una mesa, en un plato, a que me estés contando peripecias, aventuras, cosas que yo nunca voy a experimentar a nivel biográfico, viajes a las Maldivas, qué sé yo, un viaje a Marte, que nunca voy a ir a Marte, pero me lo estás contando de una manera que no me interesa, que no me llama, que no me emociona, que no me está transmitiendo absolutamente nada. Entonces, entre esos dos tipos, que hay muchos más, pero si me dan a elegir, desde luego yo me quedo con el cómo antes que el qué, y si el cómo es la rutina de John Fosse, de cómo reza y cómo se acerca al cuadro y piensa, ¿este cuadro está acabado o no? Que es lo que hace en septología, yo me quedo con eso. Pero vamos, es el eterno tema de Hemingway también, ¿no? De la literatura de... ¿no? No sé si es muy banal lo que estoy diciendo, pero la literatura
que tiene emoción y que te traslada a otros universos, o la literatura más intimista, más, no sé, bueno, no sé si vas por ahí. Y luego lo de las ventas, claro, es que he dicho así y hablarlo con un librero, pues yo sé que es complicado, pero sí que sucede mucho, efectivamente, que, bueno, para responderte, no se lo pasamos a nadie, lo dejamos pasar y ya está. Pero sí que sucede mucho que, bueno, pues recibimos correos a diario de agencias, de obras que han vendido muchísimo y que han sido ya traducidas a 80 lenguas y que han sido número 1 y premios de no sé cuántos, y entonces te dan a entender, si entras en el juego ahora de cómo están las cosas, es que de esto yo no sé mucho, esto lo hablaría muchísimo mejor Enrique, pero hay como pujas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si entras en eso y te lo llevas, pues como que parece que te aseguras ciertas ventas interesantes, ¿no? En eso no solemos participar. Y no se lo pasamos a nadie. Porque al final también te digo, es que esos emails los recibimos todos. Entonces, bueno, si no nos los quedamos nosotros, ya se los queda otro. Ah. Sí, ahí sí que hablamos con otros compañeros. Sí, ahí te lo reconozco. Sí, ahí sí. Porque es verdad que al final algo maravilloso que tiene contexto es precisamente eso, ¿no? Compartir información. Entonces, en ese caso sí. Tenemos aquí otra pregunta. Se me había olvidado ya. Espera, a ver qué. Sí. Hablabas de las obsesiones, ¿no? Que son las que impulsan tu escritura, ¿no? Tus obsesiones y las de todos los escritores, ¿no? Entonces, claro, el término obsesión tiene como también alguna connotación como negativa, ¿no? Como que parece que igual uno podría escribir, y recuerdo alguna autora americana que lo comentaba, ¿no? Cuando te deshagas de tus obsesiones, cuando hayas escrito y las hayas agotado y superado, podrás escribir libremente. Porque es como que eres también un poco presa, ¿no? de esa obsesión. ¿Tú cómo te sientes? ¿Ya te has reconciliado con eso y has dicho, bueno, pues es lo que hay? ¿Ha habido un camino de reconciliación o ninguno? No sé, ¿cómo lo has llevado tú eso? Claro, es que lo mismo es verdad que el término obsesión no es el más adecuado. Porque obsesión es verdad que puede tener esas connotaciones negativas y limitadoras, ¿no? Es que yo no lo vivo así. Hay una escritora, Cynthia Ozick, que no es muy conocida pero es maravillosa y bueno, hay algunas traducciones de ella. Y a ella, cuando le preguntaban por la existencia de las musas, ella pues respondía, pero no en el sentido en que le estaban preguntando, porque claro, la pregunta con las musas casi siempre va pues por seres angelicales que vienen y prácticamente te escriben el libro y hace que todo sea muy fácil. Pero ella dijo que claro, esto está en no sé qué artículo, ella decía que claro que las musas existen y que además son muy puñeteras, porque cuando te agarran, bueno, ya no decía puñeteras, esto lo digo yo, pero venía a decir eso, que cuando te agarran, no te sueltan hasta que no les haces caso. Y cuando les haces caso ya te entregas a ellas, como que te liberas y luego te vuelven a agarrar, ¿no? Entonces, ese concepto que Cynthia Ozick tiene de las musas me interesa mucho y va muy relacionado con lo que yo digo de las obsesiones. En realidad te agarran y no te sueltan. Y en mi caso, más que hacer una especie de previsión a futuro de qué voy a seguir hablando, lo que hago es mirar hacia el pasado y ver de qué vengo hablando y de qué estoy escribiendo otra vez. Y al final es que vuelven a ser los mismos temas. Es como pues lo que os decía antes, he cerrado una habitación y aunque esa habitación ya está pintada, decorada, amueblada, ya está hecha, sí que es verdad que te queda la sensación de que tienes que seguir construyendo la casa y como que algo falta por expresar, ¿no? Y en esa indagación es en lo que estoy. Entonces, con los años que llevo ya escribiendo, realmente no me he desprendido de esas obsesiones,
pero porque no le doy esa connotación negativa. No me restan libertad, no me restan libertad, al revés. Lo que me dan es los cimientos de los que os hablaba antes. Yo no sé si tenemos alguna pregunta más. Hola, buenas. A mí me ha llamado mucho la atención el nombre de la protagonista, Coro. Me ha parecido muy peculiar. Y es una situación geográfica muy concreta ese nombre, ¿no? Sí. Y me gustaría saber si hay alguna explicación. Sí, sí que la hay. La verdad es que luego me he venido enterando de, una vez ya publicada la novela, en clubes de lectura y tal, muchas implicaciones que hay también con una diosa griega, que al parecer era la diosa de la agricultura o de la naturaleza y del submundo, algo por el estilo. Pero la respuesta es mucho más sencilla y la verdad es que es muy básica. Yo estaba leyendo un libro de Martín Garzo, La ofrenda, y entonces algo mencionaba de la Virgen de Coro o algo por el estilo, algo mencionaba. Y entonces se me quedó ese nombre y es que ya sé que es muy básico y muy trivial, pero simplemente lo leí en este libro de Martín Garzo y cuando se lo comenté a él, pues bueno, como que le pareció bien, pero que tampoco recordaba mucho el tema de Coro, ¿no? Son estas cosas que de repente estás leyendo y te llaman la atención y directamente me lo quedé. Y sí que me ha pasado algo muy, muy increíble, ya a nivel emocional y personal, como escritora, en un club de lectura en Zaragoza. Estábamos hablando de la novela y bueno, era un club de lectura, entonces podíamos hablar más del final y de implicaciones de lo que le pasa a la protagonista y todo esto. Y se me acercó una lectora al final y me comentó que le había impresionado tanto el nombre como la actitud de la protagonista, que si algún día tenía una hija la iba a llamar Coro. Y me pareció impresionante. Me pareció, ya sé que es una cosa así que, en fin, trasciende lo literario, pero me pareció muy, muy emocionante. Pero ya te digo, viene de un libro de Martín Garzo. Pues ya hemos estado prácticamente una hora hablando. Muchas gracias, Pilar. Ahora tenemos, como es habitual, un vino fuera y Pilar firmará libros en una mesita que tenemos ahí. Muchísimas gracias, ha sido una conversación muy interesante. Y bueno, este es el último diálogo de medianoche de este curso y ya volveremos pues, en octubre con nuevos escritores. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Pilar.